Hola a todos, bienvenidos. Finalmente acá estamos en este Parque de Estudio y Reflexión Carcarañá. Antes de hablar de la presentación que tenemos hoy, vamos a contarles un poquito sobre este parque y este centro de estudio, este edificio. Este es uno de los más de 50 parques de estudio y reflexión que hay hoy en todo el mundo. En todos los parques encontrarán un portal, que es la entrada, una fuente que está por allá y el monolito, ese de acero inoxidable que vieron ahí, son símbolos que representan significados profundos. Todos tienen unos cartelitos con una síntesis de su significado. Tanto ellos como la sala de meditación nos invitan a conectar con lo mejor y más profundo de nosotros mismos y de los demás. A los parques uno puede venir a hacer sus reflexiones, sus meditaciones, a inspirarnos y a encontrar esa paz tan necesaria para avanzar en este mundo alterado y violento. Es un lugar apto y armado para también retirarnos, hacer nuestro trabajo de desarrollo personal y también para venir a hacer estudios y hacer ese rescate en la producción de conocimiento esencial que en palabras de Silo lleva a la justicia, lleva a la reconciliación y lleva también a descifrar lo sagrado en la profundidad de la conciencia. Este edificio, el Centro de Estudios, está enteramente dedicado a esto último, a la producción de ese conocimiento. Muchos amigos aplicados a este parque producen en este centro de estudios ese tipo de conocimiento y lo comparten a través de monografías, relatos de experiencia y aportes. Y ese conocimiento está disponible para ser leído y descargado de forma libre en la web del Parque Carcarañá. Es www.parquecarcaraná.org. A partir de abril de este año, hemos puesto en marcha este ciclo que denominamos el buen conocimiento, en el que es posible participar abiertamente de la presentación de algunas de esas producciones por parte de sus autores aquí en este salón. Con esta nueva actividad aspiramos a construir conjuntamente un espacio de reflexión, de intercambio y de inspiración colectiva que nos ayude a profundizar en algunos conocimientos y observar nuevos puntos de vista sobre otros. Ahora sí, hablemos de la presentación de hoy y de su autor. Gabriel Parnissari es investigador de nuestro Parque de Estudio y Reflexión Carcarañá, es miembro del movimiento humanista y es maestro de la Escuela de Silo. Es autor también de las monografías La imaginación como una vía fundamental de ingreso a estados no habituales de conciencia y lo sexual como vehículo hacia lo sagrado. Hoy nos presentará sus comentarios sobre el libro rojo. En este estudio, Gabriel comienza haciendo un recorrido sobre la obra del célebre psicólogo y psiquiatra suizo, rescatando traducciones significativas de estados inspirados de conciencia, para profundizar luego en el análisis del formidable libro rojo. Los dejamos con Gabriel. Buenas tardes a todas y a todos. Quisiera agradecer a Anabel y al equipo impulsor de este ciclo del buen conocimiento por la invitación y agradecer también la presencia de cada uno de ustedes. Acá contamos con el libro rojo y bastante material, libros, bibliografía, escrita por el sabio maestro suizo, Carl Gustav Jung. Antes de comenzar con el desarrollo,
de esta exposición, quiero aclarar el lugar de donde hablo. No hablo desde la psicología, ni hablo de la psiquiatría, no soy ni psicólogo ni psiquiatra. Hablo como miembro de la Escuela de Silo, como siloísta, investigador del Parque de Estudio y Reflexión Carcarañá. El interés de esta producción es el rescate de lo que entendemos son traducciones significativas de estados inspirados de conciencia. Trataremos de hacer un breve recorrido por la inmensa obra de Jung, para luego profundizar en el análisis de su formidable producción en el Libro Rojo. El Libro Rojo es un extraordinario testimonio del proceso de autoconocimiento y ascesis y revelación interior que llevó a Jung a conectar con el sí mismo, la esencia última del ser. Los años en que seguí mis imágenes internas fueron la época más importante de mi vida, en la que se decidió todo lo esencial. Comenzó en aquel entonces y los detalles posteriores fueron solo agregados y aclaraciones. Toda mi actividad posterior consistió en elaborar lo que había irrumpido en aquellos años desde lo inconsciente y que en un primer momento me desbordó. Era la materia originaria para una obra de vida. Todo lo que vino posteriormente fue la mera clasificación externa, la elaboración científica, su integración para la vida. Pero el comienzo luminoso que todo lo contenía ya estaba allí. Carl Gustav Jung, 1957. Jung nació en junio de 1875 en Suiza y falleció en junio de 1961. Se formó en el seno de una familia de ascendencia alemana con tradición religiosa. Sus padres pertenecieron a dos importantes familias de Basilea del siglo XIX. Su padre era pastor luterano dentro de la Iglesia Reformista Suiza y su madre se caracterizó por tener una personalidad marcadamente disociativa. De niño fue introvertido y muy solitario. Aunque la relación con sus progenitores era muy próxima y afectuosa, desde temprano sentiría cierta decepción por la manera en que su padre abordó el tema de la fe, a la que él consideraba tristemente precaria. Jung fue pionero de la psicología profunda y uno de los estudiosos de esta disciplina más ampliamente leídos del siglo XX. Su abordaje teórico y clínico enfatizó la conexión funcional entre la estructura de la psiquis y sus manifestaciones culturales. Esto lo hizo incorporar nociones procedentes de la antropología, la alquimia, la interpretación de los sueños, el arte, la astrología, la mitología, la religión y la filosofía. Todas esas disciplinas podemos ver dentro de la inmensa obra de Jung. Ahora vamos a una pequeña cronología que muestra los acontecimientos más importantes, que considero más importantes, de la biografía de Jung. En 1887, teniendo 12 años de vida, tiene una visión de Dios, quien desde su trono arroja excremento demoliendo la catedral.
Esa fue la primera experiencia que tuvo Jung con el Dios viviente, inmediato, que se alzaba omnipotente y libre por encima de la Iglesia. Entre 1895 y 1900 estudió ciencias naturales y después medicina en la Universidad de Basilea, comenzando sesiones de espiritismo con su prima, que era medium. En 1900 decide especializarse en psiquiatría. 1902 hace el doctorado en medicina en la Universidad de Zúrich. Entre 1906 y 1907, los primeros contactos epistolares con Freud y su posterior encuentro. Toma partido públicamente por el psicoanálisis. En 1912 publica Transformaciones y símbolos de la libido, reeditado con el título Símbolos de transformación. Las primeras ideas sobre el inconsciente colectivo, la concepción del símbolo. Comienza a rescatar la importancia de la imaginación y hace una ruptura teórica con el psicoanálisis. 1913, esta es una fecha clave para Jung. Ahí tiene otra visión. La visión de una inundación de las tierras del norte por un mar de sangre y miles de muertos. Constantemente tiene esa visión en 1913. Y una voz que le indica que todo eso se volverá real. También ese año, a través de una carta, rompe su relación con Freud. Ese año es un punto de inflexión en la vida de Jung. Comienza a realizar él un experimento consigo mismo que duró hasta el año 1930 y que luego fue conocido como confrontación con lo inconsciente. Era el desarrollo de una técnica para llegar al fondo de los procesos internos, traducir emociones en imágenes, comprender las fantasías que lo movilizaban subterráneamente. Más tarde denominó a este método imaginación activa. Este es uno de los libros donde está mejor desarrollado el tema de la imaginación activa, que después de esta exposición, si hay preguntas, si alguien quiere intercambiar, podemos profundizar en qué consiste el tema de la imaginación activa. Seguimos con la cronología. En 1914, el 2 de enero de 1914, vuelve a tener una visión de un mar de sangre y una procesión de multitudes muertas. El 2 de enero. El 28 de junio comienza la guerra. 1915. Estudia obras gnósticas. Jung, navegando por un lago, ve un águila sacar un pez y elevarse. Su alma le dice que es un símbolo de lo inferior que ascenderá hacia arriba, hacia lo superior. En 1917 se dedica todo ese año al dibujo de mandalas, diariamente. 1921 publica Tipos psicológicos, donde establece las 4 funciones de la conciencia: la sensación, la intuición, el pensamiento y el sentimiento. 1928 publica Sobre la energética del alma, donde presenta su método de imaginación activa y describe el funcionamiento energético de la conciencia. 1930, luego de publicar comentarios al libro El secreto de la flor de oro, la alquimia pasa a ser su estudio predilecto.
1932 dicta un seminario sobre la psicología del yoga Kundalini. En el 34 publica sobre los arquetipos del inconsciente colectivo y un seminario sobre Zaratustra. Arquetipos del inconsciente colectivo. En el 44 publica Psicología y Alquimia, también que lo tenemos por aquí, Psicología y Alquimia. En el 52 escribe Respuesta a Job, este librito, muy recomendable, donde asume una despojada crítica al cristianismo. Publica su última conferencia de Éranos, sincronicidad como principio de conexiones acausales. Según este concepto, existen coincidencias significativas entre sucesos que no tienen una relación casual, pero que parecen estar relacionados en forma simbólica o profunda. En el 59 escribe el epílogo del Libro Rojo. Y en el 61, el año de su muerte, escribe junto a sus discípulos El hombre y sus símbolos. Bueno, como podemos ver, ha sido muy vasta la biografía de Jung. Tuvo toda su vida produciendo, aportando al conocimiento, al buen conocimiento. Vamos a analizar algunos aspectos de Jung. Vamos a analizar, en primer lugar, al alquimista. Jung tuvo un especial interés por el estudio de la alquimia y sus símbolos, entendiéndola como un proceso espiritual donde se conduce a la transmutación, que él entiende como proceso de individuación. Respecto a la interpretación psicológica y espiritual de la alquimia, Mircea de Eliade, en El vuelo mágico, en 1952, manifestó: Jung ha comprendido muy bien que la alquimia, desde sus orígenes hasta el fin, no fue solo una prequímica, una ciencia experimental embrionaria, sino una técnica espiritual. El objetivo de los alquimistas no era estudiar la materia, sino liberar al alma de la materia. Me parece fantástica la definición del libro El vuelo mágico. La primera aproximación de Jung a la alquimia fue en 1928, cuando recibe un tratado esotérico chino, hasta entonces inédito. Era un tratado taoísta. Sin duda, el carácter únicamente psíquico-espiritual de los procesos descritos por ese texto de alquimia interior facilitó a Jung realizar una comparación con el material proveniente del campo empírico de la psicología. Para Jung, el alquimista, desde el punto de vista del proceso psíquico, es un hombre que busca el misterio divino, el misterio de lo inconsciente proyectado en la materia. Y en ese sentido, es un alquimista quien tiende hacia la realización individual directa de la experiencia de lo inconsciente. Solo cuando estudié la alquimia, escribió Jung, vi claro que lo inconsciente es un proceso y que la relación del yo con los contenidos de lo inconsciente motiva una transformación o evolución de la psiquis. A través del estudio de los procesos individuales y colectivos de transformación y mediante la comprensión del simbolismo de la alquimia, llegué al concepto central de mi psicología, el proceso de individuación, que más adelante específicamente hablaremos de ello.
Jung transmitió sus conceptos acerca de la relación que encontró entre su psicología analítica y la alquimia, en 2 conferencias pronunciadas en los congresos de Eranos. Están en este librito. Eranos se realizaban esos congresos en Ascona, Suiza. Los símbolos oníricos del proceso de individuación y los conceptos alquímicos en torno a la salvación, que constituyen la base sobre la que se apoya su ensayo Psicología y Alquimia, que están en este libro. La alquimia le dio al maestro de Zúrich aquello que necesitaba para comprender que su búsqueda no era nueva, sino que desde tiempos remotos los verdaderos sabios, aquellos que pudieron captar la esencia de la vida, habían hecho lo mismo que él. Es decir, emprender un camino difícil pero posible, el de la transmutación del espíritu, comprendiendo que todo ser humano tiende a una finalidad, aunque el tiempo que nos brinda la vida terrenal no sea suficiente para alcanzarla. Y esa finalidad no es otra cosa que la incognoscible trascendencia del ser. Vamos al proceso de individuación. La individuación o integración de los opuestos que conforman la psiqui es la aspiración del análisis. Lograr individuarse es conseguir el estado particular de ampliación de la conciencia, que permite que todos los aspectos del psiquismo se relacionen armónicamente. Cada persona puede buscar este estado teniendo en cuenta que la individuación en sí misma es más una búsqueda, es una dirección, una búsqueda, un intento, podríamos decir. Jung expresaba que a su juicio Jesús y Buda habían conseguido esto y que tal vez otros solo obtuvieron su individuación después de la muerte. Si la psiquis no desaparece después de la muerte física, entonces resultaría lógico que el proceso de individuación continúe. Un antecedente de este pensamiento lo encontramos en Platón, quien Jung estudió detenidamente. El inconsciente colectivo. Jung explica que las expresiones más directas del inconsciente colectivo se encuentran cuando aparecen los arquetipos, las imágenes primordiales, en los sueños, en los estados desafortunados y desacostumbrados de la mente, hoy llamados estados alterados de conciencia, o en la fantasía de los psicóticos. El arquetipo del héroe o de Dios no niega ni afirma la existencia misma de los héroes o de Dios. Esto es importante que quede claro. El arquetipo del héroe o de Dios no niega o afirma la existencia misma de los héroes o de Dios. El problema para Jung no era confirmar o negar los símbolos como algo con realidad externa a la mente, sino como la mente ya lleva preconfigurada la posibilidad de creación de símbolos a partir de los arquetipos del inconsciente colectivo. Antonio Las Heras, en el libro Psicología Junguiana, comenta, en este libro, Jung sostiene
que el hombre llega a la vida con lo inconsciente colectivo manifiesto. En este caso, no hay diferencia entre alguien nacido en Buenos Aires o un esquimal. No hay diferencia. Lo inconsciente colectivo es algo propio de la especie humana, sin distinciones de raza ni lugares geográficos. Así como se hereda lo necesario para la formación de un riñón, de un pulmón, se hereda un estrato psíquico, en especial. O sea que podemos hablar de una transmisión genética, puesto que es imposible desconocer la existencia de lo inconsciente colectivo. En efecto, a través del estudio de mitos, leyendas, símbolos y sueños, advertimos elementos comunes a todos los hombres, pueblos, comunidades y culturas. A todos. Estos elementos también los advertimos en las distintas civilizaciones o en civilizaciones ya extinguidas y en otras contemporáneas que jamás tuvieron conocimiento de sus mutuas existencias. Este estrato, a diferencia de los órganos del cuerpo, no va desarrollándose a medida que el individuo crece en los años. No va desarrollándose. Se mantiene siempre igual. Será siempre el mismo. Porque las pocas cosas nuevas que pueden acumularse en ese estrato profundo son hechos esenciales a la especie humana y no tópicos individuales. Nada personal afecta al inconsciente colectivo. Es como si fuera una pura potencialidad, una carga de energía. Pensamos que de algún modo se aproxima a lo que en Oriente, particularmente en la India, se conoce con el nombre de registros acásicos. Jung, profundo conocedor de la alquimia y del orientalismo, debió haber sabido de este pensamiento hindú. Quizás se inspiró en él o reforzó así su hipótesis de trabajo. En la India desde hace miles de años se habla de una memoria cósmica llamada crónica acásica. Lo inconsciente colectivo es la fuente de fuerzas dominantes que expresan imágenes latentes, habitualmente denominadas en la psicología junguiana imágenes primordiales. No podemos determinar gran cantidad de arquetipos que existen. A Jung le demandó medio siglo identificar los más importantes. Una enumeración tentativa es la siguiente. El arquetipo de Dios es el que dispone de mayor fuerza energética en el inconsciente colectivo. El arquetipo de Dios. B, el arquetipo de la Gran Madre, como manifestación arquetípica de lo femenino. Aparece como principio creador independiente del hombre. Por esa razón es que se la considera virgen. Y su poder y riqueza van más allá del principio masculino. Esta figura arquetípica la vemos representada en los mitos, las leyendas de todas las civilizaciones, de todos los tiempos. De todos los tiempos. Así tenemos, por ejemplo, a nuestra Virgen María, a las grandes madres egipcias y mediterráneas, todas ellas madres vírgenes, portadoras de un gran poder de creación y fecundidad. Otros héroes, dioses, semidioses y profetas han sido engendrados sin que interviniera el varón,
como fueron Buda, Hermes, Dionisio, Adonis, Agni, Migra, Krishna, el mismo Jesús, fueron dados a luz por madres vírgenes. En el libro Experiencia Guiada, escrito por el maestro Silo, la experiencia guiada, la protectora de la vida, el autor en notas ampliatorias comenta que la imagen de la protectora de la vida está inspirada en la carta 21 del tarot. Jung se refiere también a este personaje en sus transformaciones y símbolos del libido. A su vez, las religiones no dejan de tener en cuenta estas vírgenes de las grutas. En este sentido, la protectora de la vida es una virgen de las grutas con algunos elementos del paganismo griego. Como experiencia personal, sobre el arquetipo de la Divina Madre, quiero compartir con todos ustedes un escrito que es una traducción de una experiencia que tuve aquí en esta sala de meditación, en el Parque Carcarañá. Después de hacer mis ejercicios espirituales, pude escribir esto en la sala. Divina Madre Creadora del tiempo y los infinitos mundos, ven a mí con tu sublime belleza. El cuerpo se transforma y somos uno. No hay espacio ni tiempo. La mente se ilumina. La conciencia se aquieta. Las fragancias, los sonidos, lo suave, lo áspero, el adentro y el afuera, todo se paraliza en homenaje sagrado a tu paso. Con tu chispa todo lo puedes. Eres el agua, el fuego, la tierra y el aire. Nada escapa a tus designios. Divina Madre, vamos juntos al mundo del silencio, al mundo de la luz, al mundo de lo eterno. Bien. Lo que llama Jung inconsciente colectivo es lo que, de algún modo, denominamos en la psicología siloísta la traducción de impulsos en una determinada profundidad del espacio de representación, donde esas traducciones son universales. Algunas citas de Jung que rescato como respuestas de contacto con espacios no habituales de conciencia. Jung nos dice: Dios y el diablo están muy cerca del pleroma, en el que todos los opuestos son uno. El hombre es una puerta por donde pasa la procesión de los dioses, por donde fluye la corriente de la vida. El encuentro con Dios es el encuentro con uno mismo. Los pueblos tienen que estar vinculados a algo trascendente, a algo más grande que ellos. Esta me parece brillante. Nadie se ilumina fantaseando figura de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. Jung afirmó: pues hay algo en nuestra alma que no es individuo. Hay algo en nuestra alma que no es individuo,
sino pueblo, colectividad, humanidad. De algún modo somos parte de una sola y gran alma. Jung nos dice: mi exposición suena como un mito gnóstico. El mito constituye el lenguaje más apropiado para expresar estos procesos psíquicos. Ninguna formulación intelectual ninguna formalización intelectual puede ni siquiera aproximarse a alcanzar la plenitud y la fuerza expresiva de las imágenes míticas. A menudo, esta actividad autónoma del alma se incrementa hasta sustanciarse en la percepción de una voz interna o de imágenes visionarias, es decir, en una genuina experiencia originaria del espíritu. Hasta aquí desarrollo con algunos aspectos de Jung. Ahora vamos a ponernos a desarrollar este magnífico libro, que es el Libro Rojo. El trayecto simbólico transferencial de esta obra es un estudio necesario para todos aquellos que quieran profundizar sus conocimientos en los arquetipos, alegorías y símbolos propios de los procesos internos. Vamos a ver si está otra hojita. El Libro Rojo es un símbolo del pleroma que reúne todos los opuestos. Relata un largo viaje por las imágenes de la interioridad del yo de Jung en su proceso de individuación. El libro primero, El camino de lo venidero, consta de un prólogo y 11 capítulos. El libro segundo, Las imágenes de lo errante, consta de 21 capítulos. Escrutinios consta de 15 apartados. Hay 53 ilustraciones, imágenes que expresan el proceso de individuación de Jung, que sirven como una herramienta indudable para comprender y profundizar en los conceptos de la psicología analítica. Las imágenes se interpretan como productos del inconsciente colectivo. Este libro es de carácter íntimo, confesional, extremadamente personal. Habla de la confrontación de Jung con sus imágenes y sus diferentes personajes internos. Es un extraordinario trabajo de integración de contenidos mentales del autor. Podemos observar un recorrido por los 3 planos: plano bajo, plano medio, plano alto, y los distintos personajes simbólicos en cada plano, generando transformaciones y transferencias. Es un proceso de autoconocimiento, de ascesis y revelación que lo conecta con el sí mismo, la esencia última del ser. Los principios fundamentales de la realidad psíquica, según Jung, la totalidad, la polaridad y el proceso de individuación, guían de modo más o menos implícito el trayecto simbólico del texto. El espíritu de este tiempo que domina lo humano en nosotros, el espíritu de este tiempo que domina lo humano en nosotros, es decir, lo que psicológicamente podríamos denominar el yo, está determinado por la utilidad, el valor y la justificación. Por ello, no es por vía de la justificación del discurso racional que se puede presentar lo que se anuncia.
no es un logos el que puede dar cuenta del mensaje, sino un mito, pues este último no es un discurso que se impone arbitrariamente, sino una palabra que orienta nuestra mirada más allá de las palabras. El libro rojo constituye un tramo fundamental del mito de Jung, es decir, de su propia historia verdadera y simbólica, que expresa y orienta su vida personal a la luz de la dimensión arquetípica. Por ello, la obra reclama un abordaje más profundo y más sutil que el que puede merecer el diario de un pensador célebre. Es un libro profético, pero no en el sentido banal de una mera anticipación de hechos futuros, sino entendiendo como una verdadera advertencia acerca de la condición profética de todo hombre, co-creador de aquello que se gesta en su interior, co-creador de todo aquello que se gesta en su interior, es decir, la propia vida individual y el destino de toda una época. He aprendido, dice Jung, que además del espíritu de este tiempo, aún está en otro el espíritu que domina la profundidad de todo lo presente. El espíritu de este tiempo solo quiere oír acerca de la utilidad y el valor, pero no reparé que en el espíritu de la profundidad, el espíritu de la profundidad posee más poder que el espíritu de este tiempo, que cambia con las generaciones. El espíritu de la profundidad tomó mi entendimiento y todos mis conocimientos y los puso al servicio de lo inexplicable y de lo contrario al sentido. Me robó el habla y la escritura para todo lo que no estuviera al servicio de la fusión mutua del sentido y el contrasentido, que da por resultado el suprasentido. Es decir, Jung, en un determinado momento de su proceso interno, es tomado por el espíritu de la profundidad. Y esa toma le tomó el habla, los pensamientos, y le dio determinadas certezas. Los diversos personajes que aparecen en el mundo interno de Jung, Elías, Salomé, el diablo, el asceta cristiano Amonio, Filemón, la serpiente, el ave, entre otros, la transformación de los personajes en el tránsito por los distintos planos, bajo, medio y alto, es un recorrido audaz sin censuras, donde Jung se anima a indagar sobre sus sombras, sus miserias, sus temores, para poder únicamente así llegar a conocer la profundidad de la existencia humana, donde se develan los misterios, donde se traduce en imágenes lo primordial, lo arquetípico, que está guardado y atesorado en el proceso humano. Ese encuentro con el sí mismo puede ser aterrador, desolador por momentos, pero siempre fundamental para llegar a la construcción definitiva de lo que denomina el autor como el espíritu de la profundidad, es decir, el Dios de lo venidero. El libro está repleto de símbolos de diversas tradiciones espirituales, presentados por una suerte de sincretismo espontáneo. Ahora bien, Jung no está fundando una nueva religión sincrética y su correspondiente teología, sino manifestando la imagen del Dios venidero a través de los símbolos de las tradiciones,
que se renuevan y se transforman en el fondo de nuestra conciencia. El hermetismo y el gnosticismo constituyen el principal trasfondo simbólico religioso del libro nuevo. Basta recordar por un momento la figura de Abraxas, el demiurgo gnóstico, que es resignificado como la divinidad superior que contiene los opuestos, el bien y el mal, y precede tanto a Dios como al diablo. El libro se presenta de algún modo como profético. La profecía es, en última instancia, el anuncio de la voz de la profundidad. Las tres profecías que tienen el libro: la guerra, la magia, la religión. Por la guerra se descubre la sombra. Por la magia se desarrolla un saber capaz de sostener la paradoja de los opuestos. Por la religión se avisora una unificación, la religión de una no dualidad en la imagen única e irrepetible que cada uno puede recrear del Dios de lo venidero, que cada uno puede recrear del Dios de lo venidero. El prólogo contiene la concepción central de todo el libro: el Dios de lo venidero. Ese Dios que concilia y tensiona todos los opuestos y que hace y que ha de nacer en cada hombre. Ese Dios que ha de nacer en cada hombre, nos dice Jung. Se presenta como una suerte de debate que recuerda que su mensaje no proviene del espíritu de este tiempo, sino que proviene del espíritu de la profundidad. Así, expresamente, anuncia y renuncia a escribir un discurso científico atado al paradigma de nuestro tiempo, pues hacerlo implicaría renunciar al mismo mensaje. Es necesario recurrir a esa voz insondable del espíritu de la profundidad, pues Él es el que guarda en su seno el secreto transformador. Obsérvese que, a diferencia de supuestas y vacuas relaciones con la New Age, en este caso, el espíritu de la profundidad irrumpe, invitando a una transformación que se haga posible acceder a esa revelación. En otras palabras, una revelación consiste precisamente en ser transformado por un mensaje y en recibir la instrucción para dar lugar a esa revelación, y no en la recepción pasiva de un mensaje, complaciente o aterrador. Esto nos dice Bernardo Dante en el libro Las claves para la comprensión de una obra inexplicable, que tenemos ahí adelante. El espíritu de este tiempo está encerrado en lo útil, lo pragmático, en la justificación racional. La voz del espíritu de la profundidad, en cambio, irrumpe anunciando la imagen del Dios venidero, no como un Dios externo, sino como aquello que se descubre y se realiza en la profundidad de la mente humana. El Liber Novus no solo admite, sino que, en algún sentido, parece reclamar una primera lectura ingenua, pues recrea esa historia fundamental que, aunque no seamos conscientes, nuestra propia vida, nuestra propia alma intenta contar. En palabras del propio Jung, esa historia comienza así. En alguna parte, alguna vez, hubo una flor, una piedra, un cristal, una reina, un rey, un palacio, un amado
y una amada, hace mucho, sobre el mar en una isla, hace 5000 años. Es el amor, es la flor mística del alma, es el centro, es el sí mismo. Se trata de la historia universal, de la realización de la boda mística, de la unión de los opuestos, que exige ser contada con la propia vida, de un modo único e irrepetible. Pero el hombre contemporáneo se ha tornado incapaz de vivir su propio mundo simbólico. Por ello, Jung señala: nadie entiende esto, solo algunos poetas, solo ellos comprenderán. ¿Cómo abordar un texto que afirma lo siguiente? La práctica de la magia consiste en que lo incomprensible se haga comprensible de una manera y de un modo no comprensible. En el capítulo 20 de La mirada interna, la realidad interior, escrito por el maestro Silo, me facilitó conectarme con la lectura y la atmósfera que nos invita al Liber Novus. Y desde entonces podemos analizar desde esa mirada sus personajes y su riqueza alegórica. El capítulo La realidad interior de Silo nos dice: y así, hasta hoy, hay algunos que creen que cielos, infiernos, ángeles, demonios, monstruos, castillos encantados, ciudades remotas y demás tienen realidad visible para los iluminados. El mismo prejuicio, pero con interpretación inversa, ha hecho presa de escépticos sin sabiduría que tomaron esas cosas por simples ilusiones o alucinaciones padecidas por mentes afiebradas. Debo repetir entonces que en todo esto debes comprender que se trata de verdaderos estados mentales, aunque simbolizados con objetos propios del mundo externo. Toma en cuenta lo dicho y aprende a descubrir la verdad tras las alegorías, que en ocasiones desvían a la mente, pero que en otras traducen realidades imposibles de captar sin representación. Cuando se habló de las ciudades de los dioses, a donde quisieron arribar numerosos héroes de distintos pueblos, cuando se habló de caídas y diluvios, se dijo gran verdad interior. Luego los redentores trajeron sus mensajes y llegaron a nosotros en doble naturaleza, para restablecer aquella nostálgica unidad perdida. También entonces se dijo gran verdad interior. Sin embargo, cuando se dijo todo aquello colocándolo fuera de la mente, cerró o se mintió. Inversamente, el mundo externo, confundido con la interna mirada, obliga a ésta a recorrer nuevos caminos. Así hoy vuela hacia las estrellas el héroe de esta edad. Vuela a través de regiones antes ignoradas. Vuela hacia fuera de su mundo y sin saberlo va impulsado hasta el interno y luminoso centro. En síntesis, el Dios venidero no solo puede nacer si se asumen todas las tradiciones tal como viven en el fondo de la psiquis. El hombre occidental debe asumir su cristianismo, su paganismo, su espíritu científico,
su pensamiento mágico arcaico, la misma religiosidad oriental que le es ajena pero que opera compensatoriamente. Asimismo debe reconocer que las nuevas profecías de El Fausto y Zaratustra y la consecuente muerte de Dios forman parte de nuestro fondo anímico y requieren de nuestro reconocimiento. Sin duda, un lugar peculiar merecen el hermetismo y el gnosticismo, que constituyen el principal trasfondo simbólico religioso del Libro Nuevo. En el recorrer de los distintos capítulos vemos cómo se manifiestan los opuestos. El rojo o el diablo, representado por el encadenamiento a los sentidos, la fiesta, los placeres de la vida. Amonio, el anacoreta, un empecinado dogmático que abandona este mundo para irse al desierto, sin buscarse a sí mismo. Bastó que alguien le mostrara su sombra para que todo se derrumbe. El profesor psiquiatra del manicomio representa el statu quo de la psiquiatría convencional, encerrada en sí misma, escéptico y racional, incapaz de distinguir entre locura, psicosis y revelación mística. La cocinera del manicomio representa a la creyente devocional en que ve señales de Dios en todos lados. Elías, el anciano sabio, representa el logos, la sabiduría, el entendimiento, la comprensión. Salomé, la hija ciega de Elías, representa al eros, el placer, la pasión, la exaltación, el anhelo de seducción. Filemón representa a un guía que lo orienta en el arte de la magia, que solo se aprende cuando va más allá de la razón y las palabras. Es el maestro que calla, que no enseña o enseña en el silencio. Es el maestro que se oculta para que cada uno oiga su propia voz. Si la boca de los dioses se calla, entonces cada uno puede escuchar su propia voz. La serpiente y el pájaro representan el poder y la fuerza del plano bajo y el mensajero del plano alto. En todo el recorrido de la obra vemos el intento de conciliar los opuestos, de ir al encuentro con su propia sombra, de poner luz en ella, en su reconocimiento, para poder encontrarse, reconocerse en su propia construcción espiritual, en la creación del Dios de lo venidero. El Libro Rojo es una verdadera obra de arte, como bien dice Bernardo Dante en su libro Claves para la comprensión de una obra inexplicable. Es de imposible explicación. No se entiende desde la razón, sino desde una predisposición a conectar con un mundo mental que traduce imágenes primordiales, que traduce los arquetipos, donde se manifiestan los mitos y toda la rica historia del devenir humano. Con esa materia prima, Jung realiza su proceso de individuación, se reconcilia, que lo lleva a acceder a los secretos de lo sagrado. Conclusiones. Habiendo recorrido la obra de Jung en sus investigaciones, búsquedas e intuiciones, vemos a un hombre que no paró de estudiar todo lo referido a la interioridad humana, haciendo importantes aportes en los distintos campos de la ciencia, la psicología, la filosofía, la antropología cultural, la mitología, el estudio de las religiones comparadas, la alquimia y las artes en general. El experimento que realizó consigo mismo del año 1913 hasta el año 1930 y que luego fue conocido como confrontación con lo inconsciente,
era el desarrollo de una técnica para llegar al fondo de los procesos internos. Más tarde denominó este método imaginación activa. En 1928 comienza sus estudios de alquimia, donde encuentra respuestas a sus búsquedas más profundas y hace una analogía con la psicología analítica. Sus prácticas con la alquimia significaron un periodo de integración de sus contenidos mentales y su desarrollo espiritual en el terreno de la experiencia viva, que representó una práctica de ascesis. Viendo la coherencia de su obra, los aportes dados al conocimiento, no tengo dudas en concluir que Carl Gustav Jung tuvo experiencias de contacto con lo sagrado y comprensiones del orden de la conciencia inspirada. La hipótesis que dio origen a esta producción queda confirmada. Jung fue alguien que en su proceso tuvo contacto con realidades mayores, experiencias del orden de lo extraordinario, que podemos intuir se manifestaron en su obra y en sus innumerables aportes. Una vida dedicada a la investigación, al cultivo del espíritu y a la experiencia interna. En el campo de la academia, muchos los denominaban el místico para descalificarlo como científico. Creo que esto último termina de confirmar que sin dudas Jung era una mente brillante. Nada más, muchas gracias.